Apagón mundial de millones de ordenadores afecta a todas las industrias, provocando retrasos en aeropuertos, problemas en hospitales, bloqueos en banca y hasta la desconexión de canales de televisión. Si estás a punto de irte de vacaciones, no olvides llevarte este nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Publico este episodio el 15 de agosto de 2024. Este es el episodio número 128 y como sabéis, soy Martín Vigo. ¿Qué tal, queridos oyentes? Yo, terminando la semana de Black Hat y DEFCON, las dos conferencias más grandes y más importantes de ciberseguridad que se celebró en Las Vegas. Fue una pasada, charlas muy interesantes, se vienen episodios con algunas de las investigaciones que se cubrieron en estas conferencias y la verdad fue una semana súper divertida, donde una vez más volví a conocer a muchos oyentes, me encontré con viejos amigos, hice nuevos colegas, una pasada, es una de mis semanas favoritas del año entero, la verdad. Si estuviste por allí y no tuvimos ocasiones de vernos, pues esperemos que para la siguiente conferencia así lo hagamos. Pero la verdad, me encanta esa semana en Las Vegas porque aprendo un montón y sobre todo vengo como con mucha más motivación de hackear después de ver allí a toda la gente, los diferentes villages, en los concursos que hay, en las competiciones de hacking. Una verdadera pasada, muy recomendable. Sin más, creo que voy directamente a dar las gracias a nuestros mecenas de Patreon, como manda la tradición, y a nuestros sponsors, para que así podamos empezar cuanto antes, que tenemos una noticia importantísima y bastante larga. Como decía, las gracias a Faraday, una empresa de ciberseguridad comprometida con la innovación y la transparencia. Con un ADN de código abierto ofrece soluciones integrales y plataformas avanzadas que permiten a las empresas protegerse contra las amenazas cibernéticas. Esta herramienta única facilita la gestión de vulnerabilidades, proporcionando a los usuarios una manera más accesible, ágil y eficiente de gestión y así proteger sus activos digitales. Su versión de código abierto es usada por miles de especialistas en seguridad. Faraday también ofrece servicios de consultoría dirigidos por un equipo de expertos con investigaciones a nivel mundial. Podéis conocer más sobre Faraday y sus proyectos en faradaysec.com. Recordaros que podéis contactarme en podcast@tierradehackers.com. Si no seguís todavía el podcast, lo podéis hacer en todas las plataformas o en la plataforma favorita que tengáis donde escucháis vuestro podcast. Y también estamos en todas las redes sociales donde nos podéis buscar como Tierra de Hackers. Empezamos con la noticia. Hace varias semanas ya, concretamente un viernes de mañana, nos encontrábamos en todos lados con noticias de aeropuertos colapsados, hospitales retrasando operaciones urgentes y bancos con operativa limitada. Y todo esto a la vez, por todo el mundo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ciberataque masivo coordinado, apagón global por parte de las élites, WannaCry 2.0, pues no, una actualización corrupta que nunca debió ser publicada, y mucho menos un viernes. ¿Actualización? Pues sí, como esas de tu móvil o de tu ordenador, que de vez en cuando hacen que tengas que reiniciar tu dispositivo. Solo que en este caso la actualización era para un producto de ciberseguridad utilizado por gobiernos e industria, por todo el mundo. CrowdStrike. CrowdStrike es una empresa dedicada al desarrollo de software que ayuda a empresas a defenderse de ciberataques. Tienen una suite de productos que cubre desde la recopilación de inteligencia hasta la detección de software malicioso, entre otros. Una empresa enorme y pionera que yo diría domina a nivel mundial en lo que se refiere a productos de este tipo. Prueba de ello es que se reporta que 8.5 millones de sistemas fueron afectados por esta actualización corrupta. 8.5 millones de sistemas que se encontraban en aeropuertos, llevando estos al absoluto caos hasta el punto de que el personal de aerolíneas tenía que entregar las tarjetas de embarque escritas con bolígrafos sobre el papel e incluso deteniendo gran parte del tráfico aéreo.
Sistemas que formaban parte de la gestión de reservas de hospitales y que impidieron poder comunicarse con pacientes que tenían cirugías pendientes. También presentes en bancos que vieron interrumpidos los servicios que ofrecían a sus clientes que no podían acceder a operar con sus ahorros. O uno de los casos más llamativos, Sky News, un canal de televisión que se vio forzado a dar la noticia de CrowdStrike a través de redes sociales grabado con un móvil de uno de los cámaras, ya que todo el equipo de transmisión de la señal había dejado de funcionar. Incluso los servicios de emergencias, como los operadores del teléfono 911 en Estados Unidos, tuvieron serios problemas para atender llamadas de emergencias. La verdad, Twitter se iba llenando en tiempo real de fotos de operadores subidos a escaleras para acceder físicamente a ordenadores como pues, las pantallas que muestran los vuelos en los aeropuertos, azafatas haciéndose selfies delante de pantallas azules que mostraban un error de Windows y vídeos de kioscos digitales fuera de servicio. Y si os preguntáis por qué el tema de, pues, por ejemplo, subirse a una escalera o pantallas azules, bueno, yo os lo explico. Primero, esta actualización de CrowdStrike generaba un error de tal magnitud que dejaba el sistema completamente bloqueado y solucionarlo requería reiniciar el sistema en modo seguro, borrar un archivo en concreto y volver a reiniciar el ordenador. Esto significa que tienes que manualmente conectar un teclado al ordenador físico. No puedes acceder remotamente para solucionarlo, ya que muchos de los ordenadores, los ordenadores estaban completamente bloqueados y muchos de los ordenadores no están tan accesibles como os podéis imaginar. El ejemplo que daba, esas pantallas que están colgando del techo en los aeropuertos. Ahora, multiplicar esto de tener que ir físicamente al ordenador por 8.5 millones. Y bueno, ¿y lo de la pantalla azul? Pues es el famoso error de Windows conocido como Blue Screen of Death o pantalla azul de la muerte, que tiene ese nombre porque se muestra normalmente cuando el sistema operativo ha tenido tal error que no puede recuperarse de él y simplemente se bloquea todo el sistema operativo. Seguramente usando vuestro ordenador o móvil, alguna vez se os ha cerrado de repente alguna aplicación que estabais usando y os pone aquello de, a lo mejor, ¿quieres enviar la información a Microsoft? O, bueno, ¿quieres enviar la información a Apple? Pues eso es un fallo en una aplicación en concreto, pero crítico, por lo que el sistema operativo mata el proceso y ya está. Todo continúa normal. Normalmente vuelves a abrir la aplicación y ya está. Entonces, si esto de CrowdStrike también es un programa, una aplicación, ¿por qué se bloqueó todo el sistema operativo? ¿Por qué no simplemente se cerró, por decirlo, CrowdStrike y ya está? Buena pregunta. Pues se debe a que el software en cuestión, conocido como Falcon, uno de los productos de CrowdStrike, se encarga de monitorizar el sistema en busca de actividad sospechosa o directamente maliciosa. Imagínatelo como un antivirus que, entre otras cosas, cuando vas a abrir un archivo, primero lo escanea para asegurarse que no es un virus. Para poder hacer eso, actuar antes de que se ejecute un archivo al que le has dado clic, este programa de CrowdStrike tiene que operar a un nivel distinto que las aplicaciones que normalmente como usuarios estamos acostumbrados a usar. Tiene que tener unos permisos especiales, un acceso privilegiado para poder operar. Las aplicaciones que instalamos, por lo general, no deberían tener acceso como el que requiere actuar como un antivirus. Por tanto, Falcon es un software que se ejecuta a un nivel más profundo, por así decirlo, pero sobre todo con muchos más privilegios que el típico software que solemos instalar. Esto le permite llevar a cabo operaciones reservadas solo al sistema operativo, pero que son necesarias para operar. Parecido a instalar drivers como cuando te compras una nueva impresora, ¿no? Que en cuanto la enchufas te pone aquello de ¿quieres instalar los drivers? Bueno, pues los drivers para hacer funcionar la impresora pues también están instalados con una serie de privilegios especiales.
si lo extrapolamos todo esto a tu móvil, no es lo mismo que haya un error en el juego que te acabas de bajar de la App Store a que haya un error en el código que controla el voltaje de la batería de tu móvil. Tanto desde el punto de vista del impacto, que por un lado, pues si hay un error en el juego, se te cierra el juego y ya está, a que si hay un error en el nivel, en lo que controla el voltaje de batería, pues a lo mejor te acaba ardiendo el móvil, como sucedía con los móviles Samsung en su día. Pero también desde el punto de vista del acceso. Un juego que te acabas de instalar no necesita tener acceso al flujo de electricidad de la batería, pero el sistema operativo sí, para poder optimizar el consumo según el uso que le estés dando al móvil. Espero que con esto se entienda más pues, los diferentes softwares o aplicaciones que existen y por qué requieren algunos mucho más acceso. Pues este acceso privilegiado al sistema operativo, si bien necesario, por supuesto es peligroso, porque un error en la ejecución de este programa puede afectar en zonas de memoria que pueden corromper todo el sistema. Y eso es precisamente lo que ha pasado. CSAgent.sys es el driver corrupto del EDR de CrowdStrike. ¿Y cómo es que está corrupto? Y aquí entramos un poquito en la parte técnica. Bueno, pues parece ser que se llegó en un momento de la ejecución a lo que se conoce como un puntero a null. Esto de un puntero a null es a la hora de hablar de programación o de cómo se escribe un programa, realmente por debajo lo que está sucediendo es que un ordenador tiene una memoria como si fuera, digamos, una biblioteca de libros donde tú vas almacenando cosas en cada libro, o te lo puedes imaginar como una estantería. Pues nosotros a veces tenemos que hacer referencias a ciertos libros o a ciertos cajones de nuestra estantería donde tenemos almacenado algo. Pues hay ciertos cajones que están reservados solo al sistema operativo. No están accesibles a las aplicaciones que os decía antes, pues como el videojuego que te bajas del móvil, por seguridad. Pero hay a veces que estas referencias están apuntando a una zona de memoria del sistema operativo por algún tipo de error de programación. Y entonces de repente tenemos que una aplicación que no debería estar accediendo a memoria reservada, sí lo está haciendo, y eso pues es un error crítico. Pero es que además cuando tenemos un puntero o una referencia que apunta a un cajón vacío, que es esto del null, donde esperábamos que hubiese algo dentro, pues eso también es un error crítico y que aparte da lugar a comportamientos a la hora de ejecutarse inesperados. Esto, por extrapolarlo, se me ocurrió hablar de un libro que a mí me encantaba, un tipo de libro, de hecho, que a mí me encantaba de pequeño, que era los libros de Elige tu propia aventura. A lo mejor para los oyentes que son más jóvenes no sabrán de lo que estoy hablando, pero para los que son de mi quinta, sí. Estos libros de Elige tu propia aventura eran muy chulos porque narraban una historia y tú, según ibas leyendo el libro, había un momento en que tenías que tomar una decisión. A lo mejor pues el libro te iba contando la historia de que tú ibas andando por la selva y de repente te planteaba la cuestión: ¿quieres ir por el camino derecho donde se escuchan ruidos de leones o por el camino de la izquierda que tienes que cruzar un río con cocodrilos? Y entonces te decía, si decides ir por la derecha, vete a la página 75. Si decides ir por la izquierda, vas a la página 43. Entonces era un libro donde no leías desde principio a fin, sino que en base a las decisiones que tomabas, saltabas a una página o a otra. Pues imaginaros que esto es un poco como funciona un ordenador. Te da una referencia, en este caso en el libro de Elige tu propia aventura. Imaginaros que en vez de decirte la página 69, te dice a la página -5. Entonces tú estás leyendo el libro, te dice que vayas a la página -5, claro, ahí pues no puedes ir, porque eso está fuera del libro, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿cómo continúas leyendo? Pues leerías lo que hay en la mesa, supongo. Yo creo que se entiende la referencia con esto de los punteros a memoria.
Otro problema que hay, porque uno podría plantearse, ok, ¿cómo es posible que en 2024 llegue a haber situaciones como estas cuando se programan aplicaciones tan complejas? Bueno, pues porque este tipo de software o que opera a tan bajo nivel, pues está escrito con lenguajes de programación como C y C++. En concreto, CrowdStrike está escrito en C++. Y estos lenguajes de programación requieren que se maneje la memoria por parte del programador. Es decir, tiene que tener especial cuidado. Hay lenguajes más modernos como Rust que ya evitan muchos de estos problemas, pero lamentablemente, este es otro de los problemas, CrowdStrike todavía está escrito en C y en C++. Por tanto, es el ingeniero, el programador, el que tiene que tener cuidado con a dónde está haciendo referencia. Y en este caso, pues ha habido un despiste, no se ha detectado que había una condición en la que se hacía referencia a la lectura de memoria fuera de donde se debería solo tener acceso, y es donde nos vemos con ese problema. Entonces, al acceder el sistema operativo, al intentar acceder a esa memoria reservada, y además ser por parte de un driver con muchos privilegios, pues ahí el ordenador, como no sabe qué hacer, se bloquea por seguridad, porque simplemente no sabe cómo proceder en ese caso. Así que ahora cabe preguntarse, después de este tostón técnico, pero que espero que aclare un poco cómo funciona un ordenador por dentro para los oyentes menos técnicos. ¿Cómo es posible que una empresa cualquiera pueda escribir código que se ejecuta con tantos privilegios y que puede llegar a bloquear todo el sistema operativo? En este caso, el de Windows en concreto. ¿Cómo es posible esto? Y una nota aquí, que se me ha pasado por cierto antes, es que esto ha afectado solo a Windows. Falcon existe también en sistemas Mac y Linux, pero estos no se vieron afectados por esta actualización, y explico luego por qué. Era porque era una actualización específica para Windows. Pero volviendo a la pregunta, Microsoft exige que software como drivers y otros programas que requieren acceso especial esté verificado y firmado criptográficamente por ellos. Es decir, requiere la supervisión y el sello de Microsoft, y este era el caso de hecho de los drivers de CrowdStrike. Los drivers de CrowdStrike pasaron por la verificación de Microsoft y se aprobaron. Entonces, ¿fue fallo de Microsoft? Al fin y al cabo, ellos firmaron el driver, ¿no? El driver que contenía código erróneo. Pues no. Parece ser que CrowdStrike tiene una pequeña triquiñuela para saltarse las verificaciones de Microsoft. Piensa, querido oyente, que un programa como el de CrowdStrike, que tiene que detectar software malicioso, es indispensable que esté actualizado, al día con las últimas amenazas. Y el proceso que tiene Microsoft para verificar cada cambio en este tipo de archivos es más lento que simplemente publicar una actualización. Con esto en mente, parece ser que CrowdStrike sí firma criptográficamente los drivers, pero también incluye archivos en sus actualizaciones con funcionalidad extra para esos drivers. Funcionalidad que, insisto, viene en archivos separados y que por tanto Microsoft no verifica, facilitando a CrowdStrike incluir cambios, mejoras y funcionalidad extra sin tener que reverificar con Microsoft estas actualizaciones. CrowdStrike los llama Channel Files. Es en uno de estos archivos, de hecho, concretamente el 291, donde se hallaba la raíz del problema, según leo. Estos archivos .sys, que en el caso de la actualización del viernes contenían una ristra de ceros que fueron leídos por el driver principal, que sí estaba firmado y que se tomó como raíz del puntero de la referencia que os decía, generando la situación que os contaba del acceso a un puntero que apunta a null. Volviendo a la analogía del libro, es como si cuando escribo el libro, este pasa por un editor que lo revisa.
pero más tarde yo puedo añadir páginas nuevas sin que se revisen, las cuales se incluyen en el libro alterando la historia o metiendo faltas de ortografía. ¿Es culpa del editor? No, porque yo encontré una manera de poder añadir contenido sin que el editor tenga que volver a revisarlo. ¿Y cómo se llegó a la situación en la que el driver estaba leyendo fuera de la sección de memoria que debía? Pues porque uno de los templates que se habían desarrollado específicamente para detectar nuevos tipos de ataques que afectan específicamente a Windows y su mecanismo de comunicación entre procesos, pues requería 21 parámetros. Cuando tú llamas a cierta funcionalidad, pues le pasas, digamos, como input, como entrada, cierta información. En este caso, 21 parámetros. Pero se le estaban pasando solamente 20. Esto es algo que saqué del reporte técnico que os dejo en las notas del episodio. Por lo que, en pocas palabras, y debido a una batería de tests con fallos que no detectó esta inconsistencia, la nueva funcionalidad que traía la actualización leía fuera de memoria cuando llegaba al parámetro 21 porque este no se había proveído. Un error muy simple, muy claro, muy directo, pero con unas consecuencias terribles, una buena liada. Insisto, os dejo enlazado el reporte técnico con todos los detalles que ha publicado CrowdStrike. Como en los comentarios de los episodios anteriores me habéis pedido que me pusiera un pelín más técnico, en este he apretado un poquito más la tuerca de los tecnicismos. Pero bueno, resumiendo, tenemos que una empresa que desarrolla productos para proteger a gobiernos, multinacionales e infraestructura crítica envía una actualización con errores a todos sus clientes un viernes, provocando la caída de millones de ordenadores por todo el mundo y afectando a incontables personas. Las pérdidas se calculan en los billones de dólares. Evidentemente, todo esto se trata de un error. Y los que peor lo han pasado son los empleados de CrowdStrike, ya os lo digo yo, que no solo han tenido que asumir las bromas que se iban posteando en redes sociales, sino también trabajar a destajo. Es importante destacar su labor, ya que yo no quiero verme nunca en una de estas. En cualquier caso, esto no puede volver a ocurrir y es necesario tomar medidas. Ya no solo en CrowdStrike, sino en la industria en general. Esto nos debe de servir como un caso de estudio real con un impacto incalculable. Y aquí es de hecho donde nos podemos abrir a los supuestos e incluso llegar hasta las conspiraciones, si queremos. Siempre hablamos de apagones mundiales o tercera guerra mundial cibernética en el contexto de un ataque. Pero esto no fue un ataque y sin embargo nos dio una prueba de lo que puede acontecer cuando una misma empresa, está en las redes y sistemas del tejido empresarial de todo el planeta, en instituciones e infraestructuras críticas. Esto nos hace ver que no solo debemos temer ciberataques, sino errores humanos con consecuencias muy reales. Y elevándolo a la conspiración, nos tenemos que plantear el sabotaje planeado. No deja de ser una empresa privada. ¿Qué pasa si el presidente del país da la orden de un apagón temporal porque quiere que las portadas de los periódicos no los ocupen pues un escándalo que le salpica? ¿Qué pasa si una agencia de inteligencia quiere generar el caos durante unas elecciones en un país enemigo? ¿Qué pasa si un grupo de ciberdelincuentes extorsiona a un empleado? Ahora, con un error en un software crítico instalado en ordenadores a nivel mundial, podemos provocar el mismo daño que los típicos ciberataques de los que solemos hablar y siempre está en boca de todos y es realmente a lo que nos enfocamos a la hora de protegernos y de diseñar planes de desastres. Todo esto quedaría enterrado bajo el manto de un error informático. Todo esto que hemos hablado ahora es un método muy útil para atacar sin levantar demasiadas sospechas. Hasta ahora lo que se hace son ataques de falsa bandera cuando se quiere distraer.
¿Van a ser las actualizaciones corruptas en software crítico la nueva vía para el sabotaje bajo demanda? Y por dar un empujón más a esto que postulo, deciros que el CEO de CrowdStrike era el CEO de McAfee en 2010, cuando, curiosísimamente, un fallo en la actualización del famoso antivirus hizo que miles de ordenadores quedasen bloqueados, al igual que acaba de pasar con CrowdStrike, de donde es ahora el CEO. Por supuesto, lo más probable es que sea una coincidencia, pero, joder, menuda coincidencia. Pero bueno, ya os estoy escuchando. Todavía no es suficiente conspiración. Pues venga, más leña al fuego. Resulta que ya en 2016, CrowdStrike se encontró implicado en teorías de la conspiración por parte de Trump debido al hackeo que ocurrió por parte de Rusia de los servidores del correo del Partido Demócrata y que tantos quebraderos de cabeza le trajo a Hillary Clinton. El Partido Demócrata, ante el hackeo, contrató los servicios de CrowdStrike para llevar a cabo la respuesta al incidente y averiguar quién había sido el autor. CrowdStrike publicó un amplio reporte en el que daba la autoría del ataque a Rusia, y esto no le gustó nada a Trump ni a sus seguidores más fieles, hasta tal punto que llegaban a acusar a CrowdStrike de haber ayudado a manipular las elecciones, ya que Trump decía que no había sido Rusia, sino Ucrania. De hecho, en 2019, una famosa llamada de Trump con el presidente ucraniano Zelensky, y que formó parte del primer caso de impeachment contra Trump como parte de las evidencias en su contra, en esta llamada Trump le dice a Zelensky, y cito textualmente: me gustaría que nos hicieras un favor, me gustaría que averiguases qué ha pasado con toda esta situación de Ucrania y CrowdStrike. Más evidencias presentadas en el juicio mostraban cómo miembros de su propio equipo le decían a Trump que las teorías de que Ucrania estaba detrás del ataque y que CrowdStrike falsificó el reporte eran totalmente falsas. Pero bueno, Trump en este caso seguía con las suyas. Sin embargo, y añadiendo más, todo esto no ha evitado que seguidores de Trump en redes sociales ahora mismo estén asociando el apagón provocado por CrowdStrike hace unas semanas, diciendo que está relacionado con el hecho de que justo en esas fechas que se produjo el apagón, Trump aceptó oficialmente la nominación a la candidatura por parte del Partido Republicano. Entonces, la idea es que CrowdStrike lo hizo, provocó este apagón para copar portadas en medios y quitarle protagonismo a Trump. En fin, esto son anécdotas, más que otra cosa, pero siempre me gusta complementaros la noticia de la semana con todo lo que consigo encontrar. Y siempre viene bien un poquito de conspiración. Y después de todo este caos, ¿qué ha pasado con CrowdStrike y cómo ha lidiado con ello? Pues es digno de destacar, la verdad, sobre todo algunas decisiones. Para empezar, y como no podía ser de otra manera, CrowdStrike fue publicando información regularmente durante las últimas 2 semanas para mantener a sus clientes y, bueno, a la población en general informada de lo que estaba pasando y qué se ha hecho para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro. Os dejo enlace en las notas del episodio si queréis más detalles, pero básicamente lo que hicieron fue mejorar la batería de tests antes de, digamos, publicar, ¿no?, a producción actualizaciones, y han hecho algunos cambios a nivel de arquitectura. El CEO publicó también una carta abierta pidiendo perdón mientras veía pues cómo las acciones se desplomaban un 30%. Por otro lado, Microsoft ha echado la culpa a Europa. Sí, como lo oyes. Y es que Microsoft dice que Europa le obligó en 2009 a firmar un acuerdo para evitar una investigación de monopolio en la que obligaba a Microsoft a abrir el sistema operativo a otras soluciones relacionadas con ciberseguridad más allá de su propia solución, que es Windows Defender. Es el mismo caso que en su día se usó porque Microsoft usaba por defecto Internet Explorer y le obligaron a permitir que se pudiera usar de manera justa otros navegadores y así fomentar la competencia. Y la oferta
más amplia de productos a los usuarios. Pues Microsoft dice que si no tuviera que haber permitido a otros competidores acceso al kernel, lo que os decía, las partes críticas de acceso privilegiado que os explicaba antes, entonces nada de esto hubiera pasado. La verdad, mi humilde opinión, aquí Microsoft está aprovechando para dar una pataleta, echarle la culpa a Europa por regular el mercado y relacionarlo con lo que ha pasado con CrowdStrike, me parece estirar un poco el chicle. Pero bueno, volviendo a las medidas de CrowdStrike, otra cosa que hizo, realmente cómica y absurda, si me preguntáis a mí, es enviar a los clientes afectados una tarjeta regalo de $10 para Uber Eats. ¿Cómo? Quiero decir, bien por CrowdStrike por querer tener un detalle con sus clientes, pero macho, la gente ha perdido millones. No sé quién decidió mandar tarjetas de 10 pavos, que esto sería una buena idea, porque más que dejar a la empresa en un buen lugar, la deja como un chiste. Casi mejor no regalar nada, yo creo. De hecho, para rematarlo, como enviaron tantas tarjetas de $10 de Uber Eats, Uber lo marcó como una estafa debido a que tanta gente los canjeaba y dejaron de funcionar, dejando a muchos clientes aún más sorprendidos. Pero es que además, que te llegue, piénsalo, que te llegue un email con una tarjeta regalo de $10 tiene todos los ingredientes de estafa. Y esto no lo digo por decir. Los medios publican cómo ya los ciberdelincuentes están haciendo campañas de phishing con el incidente de CrowdStrike como pretexto. Así que ahora los usuarios que están esperando sus $10 son más susceptibles de caer en una estafa real. Como os decía, llevo toda la semana en Las Vegas para la conferencia Black Hat y DEF CON. Y es en esta última donde os quiero contar que hay una tradición muy curiosa, los Pawny Awards. Un premio que se entrega anualmente a la empresa que más la haya cagado ese año. Un premio que nadie quiere recibir y que rara vez, de hecho, van a recogerlo, bueno, por razones evidentes. Es como esto del BAFTA en la industria del cine, que entregan al actor y a la peor película del año. Sin embargo, el presidente de CrowdStrike, para sorpresa de todos, sí lo fue a recoger en frente de miles de personas e incluso dirigió unas palabras al público reflexionando sobre el incidente. Digno de admiración, porque no debe ser fácil subir a la palestra en esas circunstancias, así que al César lo que es del César. Bueno, y ya terminando la noticia, ¿dónde nos encontramos hoy? Pues como decía, con las acciones de CrowdStrike cayendo ya por un 30%, el CEO ha sido citado para testificar ante el Congreso de los Estados Unidos y hay una denuncia conjunta en marcha por parte de inversores contra la empresa. Imaginaros el impacto a nivel mundial que ha tenido este incidente para que todo esto esté sucediendo. La pesadilla no ha terminado para CrowdStrike. Desde aquí, mi más sincero apoyo a todos los empleados de la empresa que estarán trabajando sin descanso para lidiar con todo esto. Hasta aquí hemos llegado, querido oyente. Como siempre, te digo, gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado, que haya indagado un poquito más en la parte técnica. Tienes un montón de enlaces en las notas del episodio que puedes encontrar en el enlace en la descripción o directamente en la web tierrahackers.com. Siempre importante poner las referencias, pero además sé que a muchos os gusta ir a la documentación técnica porque tenéis ese tipo de conocimientos. Espero que lo disfrutéis y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. No olvides recomendarlo. Adiós, adiós. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.